Hablaremos esta noche de antiguas asociaciones de ladrones. Escribió Voltaire: de todas las codicias del bien ajeno, ninguna se revela de una manera más manifiesta que la que demuestran asociaciones de individuos que se proponen juntar su inteligencia y habilidad con el objeto de robar al prójimo. El bandolerismo, que era el robo a mano armada que cometían hombres reunidos y sometidos a la voluntad de un jefe. Esta organización admitía distintas jerarquías y modalidades. Teodoro de Sicilia ha referido que cuando un egipcio quería entregarse al robo, no tenía más que enfrentarse al jefe de partida y alistarse. Desde ese momento el bandolero trabajaba por cuenta de su jefe, a quien debía llevarle todo el producto de su trabajo. A cambio, el jefe le daba unos ciertos beneficios e incluso una prima, quiero decir, un anticipo. Sí, claro. Desde luego... No se haga ilusión. Desde luego se habían dictado temibles castigos contra los afiliados poco escrupulosos que retenían parte del botín. Esto es muy curioso, que los ladrones abogaban a su turno por el carácter absoluto e inviolable de la propiedad. Eso solamente cuando la propiedad caía en sus manos. Sí, claro. Mientras estaba en manos ajenas, la propiedad era accesible a cualquiera. Pero una vez que caía en manos de los ladrones, ya el que metía la mano sobre eso, se arriesgaba a temibles castigos. Bien, la persona que era víctima de un robo se dirigía a los jefes de las partidas, describía la clase de objeto robado, el lugar y las situaciones del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor podía recuperarlo. Es unos chorros mucho más decentes que los comerciantes. Bien, la ley de mano en la India demuestra que existían en aquella región muchas cuadrillas de asaltadores, de asaltantes. En un apartado de la ley se reclama que los reyes se dediquen con la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes personales. Hay incluso consejos prácticos. Aconsejan a las autoridades mandar espías que se finjan ladrones y se hagan socios, cómplices, y para luego desenmascararlos. En el libro que se llama Evaristo Carriego, Borges ha señalado el asco que el argentino de algunas épocas sentía por esta clase de alcahuetes, ¿no? Dado que para los argentinos, al menos para los de aquel tiempo, la amistad era sagrada y la delación el peor de los delitos. Así que la historia muy frecuente en el cine americano de un señor que se hacía amigo de los ladrones para luego delatarlos era recibida con mucho asco por el espectador argentino. Ahora no es así. En la India se acostumbraba a seguir la tradición familiar, lo que dio como resultado bandas de familias famosas de ladrones en la India. Los Badak, los Shotoya, los Molungi de Bengala, los Ramosi de Bombay y los Karak Bandhu. Cada miembro de la familia se debía al robo hasta el fin de su vida. Y cuando llegaba a viejo debía aconsejar y dirigir a los jóvenes en estos asuntos. Esto tenía que ver con la teología o la religión, conforme a la cual cada criatura se encontraba destinada desde su origen mismo al bien o al mal. Muchos ladrones de estas familias, al defenderse en juicio, arguían ante el juez que no hacían otra cosa que seguir sus destinos que ya estaban previstos en las regiones celestiales. ¿Qué quiere que haga, señor juez? Sí, mi destino, ya estaba escrito que yo tenía que robar. Y el señor juez dice: ya lo sé, querido señor, así como también está escrito que yo tengo que condenarlo a muerte. Bien, las cuadrillas más ingeniosas de ladrones de la India eran las que entraban a robar en los harenes. Lindo lugar para entrar a afanar.
Estos grupos entraban a robar joyas haciendo túneles para meterse en las habitaciones de las mujeres. Robaban cinturones, fajas, broches de piedras preciosas, turbantes con rubíes, etc. Los jefes de esas expediciones eran muy silenciosos y eran los más aptos para robar sortijas a niñas que dormían. Tenías que poder sacársela sin que se despertara. Entraban por la noche y llegabas a jefe de la cuadrilla si eras el mejor, robando anillos o collares o lo que sea sin que la chica se despertara. Cuando una expedición tenía por objeto desvalijar una caravana, es distinto. Los ladrones hindúes se fingían árboles. Es más difícil eso. Se tendían en el suelo o se colocaban en actitudes forzadas, de manera que sus miembros nervudos y retorcidos ofrecieran, vistos de lejos, aspecto de árboles. Es raro, ¿eh? Por ahí se ponían unas cuantas hojas arriba, Sí, sí. Entonces venían los de la caravana y decían, ¿qué es aquello que están? Unos árboles. Y no tenías miedo, porque uno no tiene miedo que lo asalte un árbol. No, en general no, habrá. Hasta que llegabas allí y permanecían los tipos inmóviles y te atacaban. Cuando pasabas por al lado, el que vos creías un árbol se convertía en un asaltante temible. En Roma, en el Palatino, había en principio ladrones. El Palatino era un lugar lleno de ladrones a quienes Rómulo dio asilo y protección. Los bandoleros romanos, llamados crasatori, vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros, como era de esperar. En los primeros tiempos del imperio, la gente atribuía a los bandidos ciertas delicadezas. Los autores antiguos cuentan que una vez cayó el gramático Palemón en una emboscada y no bien anunció que era gramático, los bandidos lo pusieron inmediatamente en libertad. Tal cosa no se da hoy. Usted es asaltado acá a la vuelta por unos ladrones y dice que es gramático, Sí. esperando que se conmuevan estas personas y lo dejen marchar, tal cosa no ocurre. No hay mucha probabilidad de que eso se No. dé. Bien. Pero esto ocurre porque hubo un abuso de los gramáticos. ¿Qué usted dice que a cada Los gramáticos rato? salían por ahí a cancherear, sabiendo que cuando se declaraban tales, inmediatamente le devolvían lo robado. Claro, Y también otros abusos, gente que no siendo gramática se se decía. convertía en tal, Claro. se fingía, hola, soy fulano, soy gramático. Claro. A ver, dice, partes de la oración, No, eso no. decía el ladrón. Bien. Y además estoy recién operado, le decía. Bueno, en la China había cuadrillas que robaban e incluso incendiaban todo cuanto encontraban a su paso. Había asociaciones con extraños nombres, los jinetes que cortan el aire, langostas de vuelo rápido, los hermanos de sable cortante y la de Hancheu, ¿no? La Asociación de Ladrones en Detalle. Estos últimos se contentaban con registrar los bolsillos de los viajeros sin atentar contra su vida. Esta asociación tenía en todas partes de la ciudad corresponsales encargados de su relación con el público. Si el robado no era demasiado rencoroso, podía recobrar el objeto mediante el pago de una cantidad que nunca excedía el tercio del valor, tal como lo que hemos dicho que ocurría en la India. En Francia, la palabra bande, en la Edad Media, designaba en principio una pequeña tropa de mercenarios y ladrones reunidos para marchar bajo el bande, una especie de bandera que el jefe llevaba como emblema. Parece que iban vestidos en forma muy estirada, eran tipos malvados. Muchos llevaban la flor de lis marcada en la espalda, marcada por la cana, porque así marcaba la ley a los ladrones. Bien. Cuando Felipe Augusto, el rey de Francia, aquel que se quedó canoso del susto, emprendió la expedición a Tierra Santa, la devastación llevada a cabo por las bandas de ladrones llegó a tal extremo que el rey mandó inventar un castigo.
A todo hombre convicto de robo se le untaba el marote con alquitrán, se lo cubría con plumas y se lo abandonaba en el medio de la nada para que muriera miserablemente. Francisco I, muy más tarde, cansado de que sus enviados fueran atacados en el bosque de Saint-Germain, dispuso la pena de muerte previo suplicio de la rueda a quien agrupara ladrones o asesinos. Hablemos de Dick Turpin. Dicen que los viajeros de los caminos de Inglaterra temblaban ante un posible encuentro con Dick Turpin. Sin embargo, estos viajeros tenían miedo de perder su dinero, pero no su vida, pues casi todos los bandoleros de aquella época eran hombres galantes. Más que ladrones comunes, parecían ser nobles caballeros que estaban pasando por una mala época. A lo largo de los años, con un aura de misterio, encanto y glamour, estos bandoleros de la noche andaban por ahí casi como héroes. Y el más famoso fue Turpin. Dick nació en 1705 en Essex. A los 16 años fue enviado a Londres como aprendiz a un saladero de carne. Pero la ciudad lo perturbó, se enamoró de una muchacha de la nobleza llamada Christine Lace, y para conquistarla le compró un collar de brillantes, con dinero que robó del saladero, ¿qué va a ser? La muchacha quedó muy impresionada, pero Turpin debió huir de Londres. En 1729 se dedicaba a vender cadáveres a médicos y universidades, pero no le fue muy bien con el negocio, ¿no? Entonces se volvió ladrón de casas y de ganado. Fue contrabandista, cazador furtivo y eventualmente salteador de caminos. En 1736 formó una de las sociedades más famosas de todas las épocas, los Caballeros del Camino. En cuanto se acercaba un jinete o una carroza, Turpin se acercaba y les decía: haced el bien de prodigar a este caballero todo lo que os acompaña. Abandonadlo todo hasta donde el pudor os detenga. Turpin no robaba a las mujeres que andaban sin compañía. Se transformaba en tal caso en el más galante de los hombres, las acompañaba con su tropa de bandoleros hasta la entrada de algún pueblo. Muchas mujeres incluso salían por los caminos nada más que para buscarlo. Eso dice él. Sí. La vida de Turpin como salteador galante duró poco. Un día atacó a un comerciante de caballos de carrera y le afanó un caballo que había sido ganador. Después lo vieron montando el caballo, era un caballo conocido, ¿no? Lo persiguieron, huyó, llegó a Yorkshire, donde se cambió el nombre por el de Jan Palmer, y allí se instaló junto a la aristocracia local. Parecía coquetear con las minas del lugar, ¿viste? Pero cierta noche hubo un banquete cerca de York y Turpin empezó ahí a la salida del bailongo. Empezó a tirar tiros por la calle y lo llevaron preso por pasar al galope delante de la comisaría. ¿Qué quiere, señor? Estaba en el calabozo y empezó a pensar: ojalá que nadie se dé cuenta de que yo soy un bandido que andan buscando, ¿no? Entonces le escribió a un pariente para que le enviara cierto dinero para la fianza. Y desafortunadamente el administrador del correo, James Smith, era maestro de escuela y había sido el maestro de Turpin, e increíblemente reconoció la letra de su exalumno e informó el asunto a la policía. ¡Qué vigilante, loco! Eso por tener una letra demasiado perfilada. Sí, muy particular. No, hay que tener letra parecida a la de todos, así no te la reconocen. Lo enviaron a la horca. Mientras esperaba su ejecución en la prisión de York, era visitado por centenares de jovencitas que lo saludaban. Finalmente, la mañana del 7 de abril de 1739, lo ejecutaron a los 34. Dedicado esto, todas estas historias están dedicadas a las familias famosas de ladrones y a aquellos que todavía, aquellos que por lo menos te tratan bien, te afanan pero te tratan bien.
Bien. Habíamos preparado el tango Mala Junta, pero como no me lo acordé, vamos a escuchar un tango que también tiene que ver con ladrones, pero con ladrones del sexo femenino. Este es el famoso tango Chorra, que está dedicada a una dama. Porque las mujeres, afortunadamente, están reponiéndose de una injusticia secular. No, una injusticia que lleva siglos, no secular. De manera que cabe alegrarse que también la mujer ahora pueda participar en bandas de ladrones. Pero señor, bueno. Acá estamos a favor de la liberación femenina. Vamos a escuchar Chorra en la versión de Edmundo Rivero. Yo no sé si este tango no forma parte de las canciones que han entrado a favor de una civilización un poco más refinada, han entrado en la categoría de políticamente incorrecta. No lo sé, pero es evidente que canciones que antes nos hacían gracia han hecho patente su propia incorrección. Eso me parece seriamente un avance, Pero antes les daba gracia hablar de un marido que castigaba a su mujer. Bueno, en las películas ocurría esto. He contado aquí hace poco que vi una película con John Wayne y Maureen O'Hara, y el tipo le pegaba a la mujer, la ponía en la falda y le daba nalgadas y todo eso le daba mucha gracia a todo el mundo. Bueno, era imposible de ver esa película, por suerte, ¿no? Yo este tango no sé si hay que revisarlo. Vamos a empezar a revisar el tango Chorra.